Muy buenas. La falta de liquidez y la descompensación a la hora de negociar con los bancos se ha convertido en un auténtico cáncer para las pequeñas y medianas empresas. Las altas comisiones y el cobro de otros conceptos hace que se estén haciendo mella en la liquidez de muchas de estas empresas y sobre todo de las microempresas. Esto es conversaciones con el presidente del Consejo General y del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, don Fernando Santiago. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué pasa con los comparadores de comisiones? Hablando de las protestas que hay, ¿no? Le iba a devolver la pregunta, ¿existen los comparadores de las El comisiones? Banco de España tiene uno. Le vuelvo a devolver la pregunta, ¿y funcionan? Bueno, el Banco de España no hace más que pedir transparencia a los bancos, o sea que mucho no debe... El problema es que esos comparadores no funcionan y no está sirviendo absolutamente nada. Eso, por no contar que la gente ni conoce lo que son los comparadores. Es decir, no hay publicidad. Para que algo funcione, lo primero que tiene que haber es publicidad sobre el mismo. Y decirle a la gente, mire, si existe esto, etc. No hay un conocimiento exhaustivo en la calle, en las personas que somos todas analfabetas, bancariamente hablando, de la existencia de esos comparadores. Vamos a centrarnos ahora en una cosa tangencial con respecto, no respecto a la banca, sino respecto a los propios empresarios. No es un consumidor, y por lo tanto pues está en una inferioridad de condiciones bastante grande. Por ejemplo, un empresario que tiene un crédito para una obra que hace en su casa, tiene una serie de coberturas legales y jurídicas que no tiene como empresario si la obra la hace en su empresa. ¿Realmente es así? Realmente está siendo así y mucho peor. Es decir, porque la banca simplemente está haciendo lo que da la gana. Aunque está regulado, en la práctica se está haciendo lo que da absolutamente gana. Volvemos a los procesos, a todos los procesos relacionados con un ámbito de administración. La falta de control. En este caso, el supervisor, el Banco de España, o el supervisor único al que le han dejado esto, se está ocupando muchísimo en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia, de la solvencia. De que existe una solvencia, los ratios de solvencia, de que los bancos estén en condiciones, de los cumplimientos, etc. Pero la transparencia, digamos que se ha relegado a un segundo plano y, por lo tanto, la banca cobra comisiones que no están reguladas o que no están recogidas en los contratos. La banca hace un maltrato generalizado del cliente, es decir, todos conocemos lo que ha sido o lo que está siendo la cita previa en algunas sucursales bancarias, lo que está siendo el acudir esas colas o esa falta absoluta de atención, y todo eso aprovechándose, uno, en la cantidad de abogados o de bancos o de personal que tienen para hacer frente a toda esta brutalidad, vamos a decir, que se está cometiendo contra las personas, contra los ciudadanos, y al analfabetismo, sobre todo, que tenemos bancario, porque ninguno conocemos probablemente que todos los contratos que nos hacen firmar están registrados al Banco de España y que puedes acudir a ellos a ver si están, que todos podemos mirar las comisiones que nos cobran. Lo que pasa es que luego entra el miedo de, ¿y si protesto? ¿Me van a retirar este crédito? Todos los meses llego y me quedo en descubierto en 250 euros hasta que cobro la nómina. Claro, si protesto porque me han cobrado una comisión que no debería o más de ello, el próximo mes cuando llegue a cero me van a acordar y casi prefiero los 250 euros porque tengo la necesidad de que se pague. Claro, ese miedo atroz que hay a una banca que con el actual empoderamiento que se le ha dado se ha convertido en omnipotente, lo que está conllevando es a un deficiente o a un mal servicio para no solo los empresarios, los ciudadanos de todo tipo, y podríamos dar todo tipo de ejemplos al respecto. Ojo, y a la soberbia de determinado personal bancario. Ya sabemos que siempre hemos oído hablar de banqueros y de bancarios. Bueno, pues últimamente los bancarios parecen banqueros, porque te tratan como si realmente ellos fueran los que manejan tus finanzas y los que fueran los dueños de tu empresa, diciéndote cómo, de qué forma tienes que hacerlo, y si no, pues poco menos que te tienes que arrastrar para conseguir que te hagan algo. Pero le puedo dar, si quiere, multitud de ejemplos de lo que está ocurriendo. Ejemplos reales, de ayer mismo. A ver, por ejemplo. Pues mire, le voy a dar el primero de ayer del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid.
ejemplo absolutamente real. Nombres y apellidos, porque no hay ningún problema en darlo. Colegio, Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, Abanca, entidad bancaria. Hace unos años se hace un leasing de una serie de maquinaria que se ha terminado de pagar y la cuenta actualmente pues, tiene en torno a los 28.000 euros de saldo. Está en una sucursal en Majadahonda, donde pues, hemos decidido que no nos interesa continuar con la entidad bancaria. Para abrir en su momento la cuenta nos mandaron los papeles, firmamos todo, para arriba, para abajo, incluso el leasing, sin ningún problema. Ahora les decimos, oiga, por favor, necesitamos que cierren la cuenta. Se les manda una carta, se les manda incluso una carta firmada digitalmente con los apoderados y no vale. Tienen que ir 2 de los apoderados, o sea, el presidente o el vicepresidente, el presidente o el tesorero, a la sucursal, previa pedir cita previa, para acometer el cierre de la cuenta. Mire usted, yo no soy más importante que nadie, pero ¿usted cree que el presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid no tiene otra cosa que hacer, que tiene personal, que irse a Majadahonda a cerrar una cuenta bancaria, que lo puede hacer con una simple carta que le mandamos? Lo decimos? Pero ojo, dice, ojo, y haga usted una previsión, porque tenemos que ver las comisiones que le vamos a cobrar con el cierre de la cuenta y la retirada del dinero. Y si voy y retiro el dinero en una transferencia, me van a cobrar por la transferencia. Porque además no van a tener ningún reparo, es decir, van a coger el contrato, van a mirar lo máximo que puedan cobrar y me lo van a quitar, porque van a hacer bueno el refrán de para lo que me queda en el convento, me lo hago dentro, perdóneme la expresión. Pero ese es un ejemplo. Le hago un segundo ejemplo todavía más gordo. Aquí ya voy a evitar nombre y apellidos porque es de un cliente. Este cliente, hace unos años, tiene una serie de problemas económicos, entra en concurso de acreedores, tal y como prevé la ley, y se acoge a la ley de segunda oportunidad. Es decir, cumple escrupulosamente, hace 2 años ya, de ello, que se declara todo y por lo tanto se declara exento de pago y libre de pago y que se liberen todos los créditos por parte, en este caso, de las entidades bancarias. Este cliente solicita un CIRVE y le aparecen unos créditos que no han sido borrados. Se manda a la entidad bancaria la sentencia y se le manda la carta requiriéndola, firmada con su firma digital por parte del cliente, diciéndole que borre usted el CIRVE, y contesta al banco denegando. ¿Y sabe usted qué argumentos da el banco? Primero, que ha cedido el crédito, que lo ha cedido sin decirle nada al cliente, que lo ha vendido y que tiene que ser el otro. Mire usted, el CIRVE no es una base de datos pública, como usted sabe. El CIRVE es una base de datos al que solamente pueden tener acceso los implicados, es decir, la persona afectada, y las entidades financieras previa autorización de la entidad, de la persona afectada y con una cierta justificación, que voy a pedir un crédito, etc. ¿Cómo me puede decir usted que ha cedido un crédito que es cosa del otro? Si es usted el que me está escribiendo en el CIRVE, es usted el que está diciendo al Banco de España que yo le doy este dinero a usted, usted me tendrá que quitar. Bueno, pues lo deniegan y te obliga a hacer un escrito y otro escrito e ir al defensor del cliente. Y estamos hablando de un señor que hace 2 años se acogió a una ley, nos gustará más o nos gustará menos, pero es la que había, y que legalmente no debe nada a esa entidad bancaria, y que la entidad bancaria se niega sistemáticamente a borrarle, y que la siguiente opción que tiene es acudir al defensor del cliente, que tardará 3 o 4 meses en contestar, y si el defensor del cliente no nos hace caso, que no lo sabemos porque estamos en esa fase, pues acudiremos al Banco de España a ver lo que ocurre. Pero mientras tanto ese señor, hoy que está limpio y que ya hace 2 años que además tiene un negocio que empieza a ser floreciente y que va funcionando en condiciones, ese señor, si va a pedir un crédito, le aparece un CIRVE, es decir, le aparece en el informe del Banco de España que tiene una deuda con un determinado banco y que la tiene impagada. Y no pasa absolutamente nada. O sea, nadie le dice a ese banco absolutamente nada. Es más, para poder denunciar al Banco de España, primero tienes que pasar por el defensor del cliente. Y le puedo contar un tercer caso. Mi madre, que tiene 98 años, un buen día recibió una carta con el CAICE, él conoce a tu cliente, diciéndole que según le consta al banco, 98 años, es autónoma. No es autónoma en su vida. No es que no sea autónoma ahora con 98 años, es que no ha sido autónoma en su vida. Es decir, mi madre es una señora que desde el año 1985 hace ya la friolera de 38, 39 años, es viuda, y que lo que cobra es una mísera, voy a decir así, pensión de viudedad. Bueno, pues le mandan una carta amenazante. Tiene 98 años, recibe la carta, la mira, ahí queda la cosa, y le cortan todas las cuentas. No sabe usted el calvario que está haciendo, porque lo primero que dicen es, oiga, tiene que venir. Usted que tiene 98 años, esta señora, que además, con la mala suerte que se cae y se rompe la cadera. Entonces, no está apostada porque afortunadamente tiene una cierta vitalidad y ya está, va andando poco a poco. Pues si no viene nada, vamos con los poderes. No, los poderes hay que bastantear o no bastantear. Oiga, pues usted tiene un poder notarial.
Bueno, pues tardaremos 15 días en bastante los poderes. Oiga, que es que esta señora tiene usted retenida la pensión. Y menos mal que no se la han devuelto. Porque a veces que te cortan la cuenta, te la congelan y todo el dinero que te entra lo devuelven. Y ponte tú ahora a reclamar una pensión de viudedad que ha sido devuelta al organismo de la Seguridad Social oportuno correspondiente. Y no hay repercusión para ese banco. Al final tienes que ir y mendigar la solución o, bueno, como uno tiene unos ciertos contactos, lo consigues a través de los contactos, pero no todo el mundo es la madre del presidente de los gestores administrativos y por lo tanto tiene un hijo que es capaz o que tiene los contactos o que es capaz de hacer las gestiones o que tiene el poder. Es que hay mucha persona en estas condiciones. Le he puesto 3 casos que son absolutamente reales y además cercanos. El de mi madre, el personal y el de un cliente. Y los criterios ESG que se exigen, entre otras cosas, el buen trato al cliente, al socio, al inversor, ¿en qué quedan? Yo es que casi miraría la pantalla y le diría que me estén mirando desde la pantalla a cualquiera de nuestros oyentes o televidentes que respondan ellos mismos. ¿Cuál es el trato que están teniendo ellos cuando van al banco? ¿Cómo les reciben? ¿Qué les hacen y qué les dan? Yo creo que la respuesta está servida y que casi me la ahorro. Muy bien, pues hay todavía cosas más complicadas como por ejemplo el revolving y demás, pero bueno, serán temas que toquemos en otra ocasión porque yo creo que ha quedado bastante claro los problemas que tiene la pyme con la banca. Y las estafas electrónicas de la cual la banca no responde, debería consumir 10 segundos más. Y sin embargo estamos obligados a operar bancariamente, porque no podemos manejar en efectivo, porque si manejamos en efectivo lo más que pueden hacer es atracarnos y quitárnoslo. Pero ahora todo es obligatorio de forma electrónica, pero no existe ninguna obligación para esas entidades bancarias cuando te hacen un fraude a personas que no tienen conocimiento, porque hay un porcentaje importante de nuestra población española que no tiene conocimientos telemáticos ni electrónicos y que por lo tanto es susceptible de ser estafado. Muy bien, pues aquí dejamos el tema y muchísimas gracias por estas declaraciones. Gracias. Iniciamos nuestras conversaciones sobre actualidad en la televisión de los gestores administrativos con don Manuel Herranz, vicepresidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid. Muy buenas. Muy buenas. Los gestores administrativos son un colectivo muy preocupado por los principios de sostenibilidad, que es algo que en estos momentos pues es una de las grandes banderas de la Unión Europea y de la sociedad mundial en general, ¿no? Se refiere pues, a algunos principios sociales, medioambientales y de gobernanza de las propias empresas. ¿Cuáles son en estos momentos la labor social que cumplen los gestores administrativos? Bueno, nosotros estamos muy preocupados por la responsabilidad social corporativa, ¿no? De hecho, tenemos la certificación de la huella de carbono cero y tendemos hacia un colegio sin papeles. Tenemos una tecnología punta que nos permite en este momento pues estar a la vanguardia y poder dar servicio y poder cumplir con la normativa que exige, como he dicho, la Unión Europea en el tema de responsabilidad social corporativa. Y cada vez más exigente. Vamos a ver, una de las herramientas fundamentales que tiene el Colegio de Gestores es la Fundación. ¿Qué labor desempeña la Fundación? Bueno, la Fundación se creó para dar servicio a los colegiados y para dar servicio también al público en general, ¿no? A la gente que lo necesita. Nosotros a través de la Fundación realizamos diversos programas y uno de los más característicos y de los que llevamos más tiempo con él es el tema del turno de oficio de la declaración de la renta de las personas físicas. Es decir, estamos todos los años, desde hace ya más de 12 años. Por cierto, este servicio fue el primer convenio que firmamos con la Administración cuando entró Fernando Santiago como presidente y la primera visita que hicimos, nada más ser presidente del colegio, yo fui nombrado secretario y juntos fuimos a visitar al delegado de la Agencia de la Administración Tributaria
a proponerle algo que estamos hablando hace 12 o 14 años, algo tan peregrino como decirle que le hacíamos la declaración de la renta a las personas necesitadas de forma gratuita y con los mismos parámetros que lo hacía la propia administración. Que eso es importante, ¿no? El que la gente a la que se le ayuda está dentro de los parámetros establecidos por la propia administración tributaria para que se les haga gratuitamente a estas personas. Evidentemente. Si no, no lo podríamos hacer, porque el colegio, lo primero que tiene que velar son por los intereses de sus colegiados, y el colegio no está para tratar de quitarle clientes a nuestro colegiado, ¿no? Sino todo lo contrario, para tratar de podérselo ofrecer. Y evidentemente este servicio que hacemos, que es un servicio gratuito, vuelvo a repetir, y que es para las personas necesitadas. Lo hacemos con distinta gente, lo hemos hecho con fundaciones, lo hemos hecho lo hacemos con la ONCE, por ejemplo, lo hacemos con la Fundación Madrina, por ejemplo, ¿no? Que les damos la posibilidad de poderles hacer la declaración de la renta a estas personas que no saben dónde acudir, ¿no? para hacerlo, y que inclusive no saben que la agencia tributaria se lo puede hacer gratis, ¿no? Y bueno, pues la verdad que es un servicio que la gente agradece mucho y nos estamos muy orgullosos de él, ¿no? Y yo me imagino que eso habrá ido creciendo cada año, ¿no? Sí, nosotros llevamos una estadística, evidentemente. Se lo hacemos a diversos colegios profesionales, incluso tenemos un convenio con el Colegio de Aparejadores, que este servicio no es gratuito, sino justamente lo que hacemos es que ponemos al servicio del Colegio de Aparejadores a una serie de gestores que se han apuntado y que verdaderamente están cualificados para poder realizar el servicio, para que hagan la renta a los colegiados aparejadores, ¿no? Y cobrando, evidentemente, o sea, no de forma gratuita, pero sin embargo a Fundación Madrina o a la ONCE, pues este servicio, siempre que sean personas necesitadas y que estén dentro de los parámetros, repito, de los que marca la propia agencia para hacer la declaración de la renta gratis, pues lo hacemos de la misma forma, ¿no? Se lo hacemos de forma total y absolutamente gratuita. Esta profesión que viene desde el siglo XV o anterior todavía, que tiene unas raíces ya muy antiguas, siempre ha destacado, y lo dicen los propios libros dedicados a sostenibilidad, siempre ha destacado por intentar aclarar los problemas que se encuentran en las normativas para que se puedan cumplir. Hay muchas veces en que el ciudadano se encuentra con que no sabe cómo se debe cumplir una normativa. Y eso me imagino que se consigue nada más que con formación, con estudio y con mucha paciencia. Bueno, yo te diría que para eso están los gestores administrativos, es decir, para darle justamente ese servicio, ¿no? Y ese servicio, pues evidentemente, se tiene que dar con la total y absoluta garantía, y esa garantía la ofrece el sello de calidad ese que hablamos de la GEA, que es el sello de calidad de los gestores administrativos y que viene certificada por su propio colegio, ¿no? Que nosotros hacemos infinidad de cursos de fiscal, de laboral, de contable, para justamente poder dar estos servicios a esta gente con garantía y con la mayor seguridad posible, ¿no? Y estamos ante una actividad cada vez más regulada y que exige el tener certificados de responsabilidad social. ¿Los tiene el colegio? Sí, los tiene. El colegio tiene, como te he dicho, el de la huella de carbono cero, que bueno, lo ha conseguido hace ya un tiempo y que bueno, pues que estamos orgullosos de él, ¿no? Y bueno, que como he dicho al principio, estamos trabajando por un colegio sin papeles, ¿no? Un colegio verdaderamente punta, que como hemos demostrado hasta ahora a través de nuestras plataformas, poder realizar el servicio sin tener el archivo de ningún papel, ¿no?
Está claro. Que entonces aquí tenemos que destacar bueno, pues que hay un gran despliegue de tecnología, ¿no?, para poder sustituir el papel, porque es algo fundamental. Y como decía, la huella de carbono, por ejemplo, con el papel, con las fotocopiadoras, cae rápidamente. Entonces, bueno, me imagino que tiene que estar muy digitalizado el colegio y la profesión. El colegio está, yo creo que lo que diferencia a nuestro colegio de otras profesiones justamente en este momento es que tenemos una tecnología muy avanzada, que nos ha costado sacrificio y por supuesto dinero, pero que seguimos invirtiendo en ello, porque invertir en tecnología es invertir en el futuro de la profesión y en el futuro de nuestros propios colegiados, ¿no? Una curiosidad, cuando viene esta gente a la que se le ayuda a hacer la declaración de la renta, ¿descubren algunas veces el que tienen derecho, por ejemplo, a una subvención, o que tienen derecho a una beca, o que tienen derechos que desconocen y que, bueno, pues que se lo llevan en la cartera, ¿no? Por supuesto. La verdad que cuando llegan a nosotros, en este servicio, lo primero, para acceder al servicio del turno de renta gratuito, nosotros damos una formación bastante exigente, de unas 14 o 15 horas de renta, del curso de renta. 14 o 15 horas es un curso pero muy avanzado. Yo diría que no hay curso de renta en este país como el que ofrece el Colegio de Gestores a sus colegiados, ¿no? Y evidentemente algunos contribuyentes que van con el miedo en el cuerpo de que a lo mejor tienen que pagar, y se encuentran pues con la sorpresa de que una vez que se le ha hecho la declaración, pues le sale a devolver a esta gente que verdaderamente tiene unos recursos mínimos, y que había que darse una vuelta, ¿no?, por la Fundación Madrina para ver a estas madres con 2 y 3 niños, trabajadoras además, que no sé cómo lo hacen, ¿no? Porque cuando los ves allí, dices, bueno, esto no puede ser, no es posible, ¿no?, que les dé tiempo. Pues lo hacen, ¿no? Y bueno, y luego encima tienen que hacer la declaración de la renta, y bueno, a lo mejor les hasta incluso a pagar, ¿no? Son cosas que verdaderamente nosotros eso lo cuidamos mucho. Los profesionales que tenemos en el curso de renta son profesionales muy competentes. Y del resto de los clientes que llegan a las gestorías, ¿sigue habiendo muchos de estos que dice, a ver si me sale a pagar? O sea, a ver si no me sale a pagar, quiero decir. Bueno, yo creo que todo el mundo que cuando va a hacer la declaración de la renta, lo primero que dice es que no me salga a pagar. Pero vamos, ahora ya que ya sabes, con la formación cruzada y con la tecnología que hay, trampas, yo diría que no se hace ninguna. O sea, lo que hay que hacer es hacer una declaración responsable y una declaración profesional. Evidentemente, a lo mejor lo que no sabe es que tiene derecho a alguna deducción de las que están recogidas en el reglamento del impuesto sobre la renta de las personas físicas y que desconoce, ¿no? Eso sí, pero hacer trampas y tal, eso ya... Eso quedó en los años 70. Yo recuerdo el famoso hijo tributario, el hijo fiscal, de gente que se inventaba que tenían un hijo y se iba desgravando cuando se podían desgravar por las comuniones, los bautizos, etcétera, y que mantenían el hijo fiscal hasta que ya tenía una edad para quitárselo de la declaración. Posiblemente algunos tenían algunos tenían hijos que hacían la comunión 3 veces, ¿no? Y tenían 20 años, con lo cual, pues bueno, pues no era posible, ¿no? Pero esto ahora con la información cruzada y con la información que maneja el Ministerio de Hacienda, es imposible. Muy bien, pues nos hemos hecho una idea de cuál es la labor social que realiza el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid. Ponemos aquí el punto final a conversaciones sobre la actualidad del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid. Muchísimas gracias, don Manuel Herranz, vicepresidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid. Muchas gracias.
Muy buenas, un saludo. Iniciamos el informativo de actualidad normativa y jurisprudencial de la Televisión de los Gestores Administrativos con información de jurisprudencia. El Tribunal Supremo ha extendido la deducción por maternidad en el impuesto sobre la renta de las personas físicas a los gastos de custodia de guardería. La sección segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha resuelto uno de los aspectos más controvertidos del derecho a la deducción fiscal por maternidad prevista en la Ley del Impuesto de la renta de las personas físicas, el de la extensión de la deducción de los gastos de custodia a menores de 3 años en guarderías. En la sentencia 7/2024, dictada el 8 de enero de 2024, el ponente, el magistrado Rafael Toledano Cantero, ha anulado la decisión de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que denegó a una madre trabajadora el derecho al incremento de la deducción de maternidad hasta en 1.000 euros adicionales en el IRPF por los gastos de custodia de guardería de sus hijos menores de 3 años. El criterio de la Administración tributaria para rechazar la deducción por gastos en guardería es que tan solo son deducibles los gastos de custodia abonados a guarderías que cuenten, además de los permisos de funcionamiento propios de esta actividad, con una autorización como centro educativo otorgada por la Administración educativa competente. Este criterio, que ha venido aplicando la agencia tributaria con carácter general desde la introducción de esta deducción en el IRPF en el año 2018, se basa en una interpretación del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que limita la obligación de emitir información fiscal para la deducción a los centros que cuenten con la autorización de la Administración educativa competente. Como las guarderías no disponen, por lo general, de este tipo de autorización para impartir educación infantil, no pueden emitir la información fiscal correspondiente y la Administración tributaria no admitía estos gastos abonados a las guarderías que se computasen para obtener la consabida deducción fiscal. El Tribunal Supremo considera que al aplicar este criterio, Hacienda impone un requisito no establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que restringe las opciones de las madres trabajadoras para poder disfrutar de una deducción y concluye que los gastos de custodia serán deducibles dentro de los límites legales, tanto si se abonan a guarderías como a centros de educación infantil, ya que la ley en modo alguno condiciona los requisitos del centro en que las madres trabajadoras decidan contratar los servicios de custodia. En el sentido pretendido por la agencia tributaria hasta la actualidad. Por otra parte, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha revocado una resolución de la Audiencia Nacional que había dado la razón a una de las empresas sancionadas y anulado una multa de 30.800 euros que le había impuesto la Comisión Nacional de Mercados y Competencia por participar en un cártel. La sección tercera de esta Sala Contenciosa Administrativa ha estimado un recurso de la CNMC y ha anulado una sentencia de la Audiencia Nacional que descartó la existencia de este cártel del transporte escolar en las Islas Baleares, en el que habrían participado una treintena de empresas y la Federación Empresarial Balear de Transportes para pactar precios y el reparto de las rutas desde 2005 hasta 2017. En la primera sentencia dictada sobre esta cuestión, el Tribunal Supremo revoca una resolución de la Audiencia Nacional que había dado la razón a una de las empresas sancionadas, Autos Vicens, Sociedad Anónima, y anulado la multa de 30.800 euros que le había impuesto la CNMC por participar en dicho cártel. El Tribunal Supremo entiende que la conclusión alcanzada por la Audiencia Nacional no es la adecuada y que, con independencia del mercado relevante geográfico afectado, la conducta colusoria existe desde el momento en que por sí misma tiene capacitada para menoscabar la competencia. Y, finalmente, le señalamos que el Tribunal Supremo también ha anulado la condena por delito de resistencia a un ciudadano que trató de impedir la entrada de la policía en su casa tras una denuncia por ruidos. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha revocado la condena por delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves impuesta a un ciudadano que trató de impedir en su domicilio que policías municipales de Madrid, que habían sido avisados por una queja vecinal de ruidos en dicho inmueble,
en la madrugada del 9 de mayo de 2021. La sentencia, ponencia de la magistrada Ana Ferrer, señala que no hubo en este caso un delito flagrante que habilitase la entrada legítima de los agentes en la casa sin autorización judicial, ya que ni la existencia de ruidos ni la negativa del acusado a identificarse lo eran, por más que pudiesen acarrear responsabilidades en el ámbito administrativo de acuerdo a la Ley de Seguridad Ciudadana o a la normativa municipal. Según los hechos probados, tras la llegada a las 5:20 de la mañana de los agentes de la policía local que iban uniformados a la puerta de la casa que los vecinos habían denunciado por los ruidos, el exceso de ruidos, el acusado abrió la misma, pero se negó a facilitar su documentación a los policías al ser requerido para su identificación. Tras ello, apartó a uno de los agentes y trató de cerrar la puerta del piso, lo que intentaron impedir los agentes, produciéndose un forcejeo con la puerta y atrapando en la pierna a uno de los agentes por la fuerza empleada por el acusado, y otra persona no identificada que también estaba empujando la puerta, pese a lo cual los agentes lograron abrirla y entrar en la vivienda, procediendo a detenerle a pesar del forcejeo para impedirlo del propio acusado. Como consecuencia de estos hechos, el agente de la policía sufrió lesiones consistentes en una erosión en la articulación interfalángica de la mano, de la cara dorsal en un dedo de la mano izquierda y una contusión en el hombro, precisando para su sanidad únicamente de primera asistencia facultativa y tardando en curar 5 días con perjuicio personal básico y sin que le hayan quedado secuelas. El agente renunció a la indemnización que pudiera corresponderle. Y esto es todo por el momento. Muchas gracias por su atención. Muy buenas. Hoy contamos con don Leopoldo Gandarias Cebrián, que es abogado y profesor de Derecho Financiero de la Universidad Complutense de Madrid y que ejerce como abogado en Coana Labs. Dedicado a la materia tributaria desde 1995, particularmente en el área de litigación, desarrolla una intensa labor jurídico-consultiva en materia fiscal y es uno de los autores del premiadísimo Fiscal Blog, un blog donde escriben pues, los primeros espadas de fiscalidad de este país. Entre sus últimos éxitos profesionales está la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe a Hacienda examinar en las inspecciones la documentación contenida en los dispositivos electrónicos y las limita al cumplimiento de determinadas concesiones y con control judicial. Muy buenas. Muy buenas, Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Importante esta sentencia, ¿no? Vamos a comenzar por ahí. Bueno, esta sentencia de 29 de septiembre de 2023 es importante porque sienta un precedente relevante en cuanto al acceso e intervención de los aparatos electrónicos que contienen datos, que contienen información y en definitiva entra en el terreno de lo que se ha dado a llamar el derecho a un entorno digital o a un entorno virtual, ¿no? Todo amparado en los distintos derechos que protegen la intimidad del artículo 18 de la Constitución, con lo cual entiendo que sí, que es relevante y que además permite explorar otras vías en este tipo de intervenciones, de intromisiones en la intimidad de las personas. Sí, la veo muy relevante, de hecho, sí. Don Leopoldo participó este año pasado en el Congreso de los Inspectores Fiscales, de la Asociación de Inspectores Fiscales, hablando sobre las relaciones que hay entre contribuyentes, asesores fiscales y los propios integrantes de la Administración tributaria, ¿no? ¿Cuáles son los principales puntos de tensión que hay en estos momentos entre la agencia tributaria y los asesores fiscales? Bueno, yo lo que detecto desde hace tiempo, bueno, lo que detectamos desde hace tiempo, desde luego, es un alejamiento, ¿no? La administración tributaria se aleja tanto de los asesores como de los contribuyentes, creando incluso administraciones digitales, de tal manera que, paradójicamente, y en contra de lo previsto en la legislación, léase artículo 3 de la Ley 40/2015, que exige cercanía, pues lo que encontramos es lo contrario, ¿no? Parece que las relaciones ahora se
se realizan todas por control remoto, ¿no? Y se echa mucho de menos la relación personal, porque claro, hablamos de relaciones sociales disciplinadas, y en las relaciones sociales disciplinadas lo que debe prevalecer es la palabra, es el entendimiento a través del instrumento que nos sirve para entendernos, que es la palabra, ¿no? Y la palabra lamentablemente ha desaparecido. Ahora prácticamente todas las relaciones son virtuales y se echa mucho de menos poder tratar los asuntos con el funcionario que tiene el expediente sobre su mesa, no tanto en una ventanilla, sino con el funcionario responsable o el que tiene el expediente y que conoce el expediente. Eso se echa de menos porque antes era frecuente y ahora es muy inhabitual. Han cambiado mucho las dinámicas de colaboración. Siempre se ha dicho por parte de la Administración que los asesores fiscales eran colaboradores de la Administración, pero ha cambiado mucho esa dinámica de colaboración. Yo más que está muy bien hablar de colaboradores, pero yo, dadas las circunstancias y el nivel de exigencia de las obligaciones formales e informativas y de toda índole, materiales, formales, yo ya hablaría de agentes vicarios, no de colaboradores. En realidad, de verdad, los asesores se han convertido en unos auténticos agentes vicarios al servicio de la Administración tributaria, eso sí, financiados por sus respectivos clientes. Con lo cual, en fin, pese a que la Ley General Tributaria en su artículo 3 habla de limitación de costes indirectos, nos vemos sometidos a un incremento de esos costes indirectos por el cumplimiento de obligaciones formales que hace que, francamente, no pueda hablarse ya de colaboradores, sino insisto, de vicarios al servicio, de agentes vicarios al servicio de la Administración, lo cual, en mi opinión, debería suavizarse, deberían limitarse, deberían medirse mucho la intensidad de estas obligaciones formales, porque están llegando a un exceso tal que puede llegar a superar la cota del incumplimiento, pero de la imposibilidad de cumplimiento, por decirlo mejor. Y en el caso, por ejemplo, de las asociaciones y de los colegios profesionales y demás, ¿hay propuestas para intentar mejorar esto? ¿Cómo? Constantemente. De hecho, a mí me consta que las principales asociaciones de asesores fiscales, yo mismo me honra ser miembro de la EDAF, de la Asociación Española de Asesores Fiscales, y constantemente hay relaciones tratando de trabajar eso que se llama relación cooperativa, pero la realidad es que uno, al menos, y este comentario lo hago a título personal, tiene la sensación de que se avanza muy poco. Recientemente, por ejemplo, se ha dado a conocer una iniciativa que a mí me parece interesante, que es la facilitación del lenguaje, de la comunicación tributaria entre la Administración y los contribuyentes, y consecuentemente los asesores, para lograr un mayor entendimiento, porque hasta ahora la comunicación verdaderamente a veces se convierte en algo inexpugnable, ¿no? ¿Cuántas veces no hay requerimientos que empiezan por decir se han detectado determinadas incidencias? No, hombre, haga el favor de decirme qué incidencias se han detectado para facilitar mi trabajo, el trabajo del contribuyente, el del asesor, y esto parece que está camino de arreglarse, merced también a la colaboración del Consejo para la Defensa del Contribuyente, pero queda mucho camino por recorrer, esa es mi impresión al menos. Está claro que las cosas van lento, y siempre se ha hablado de que las empresas pueden justificar y firmar acuerdos y firmar algunos escritos y acuerdos a los que se ha llegado con asociaciones y demás, para que haya confianza entre la Administración y las empresas, pero realmente sigue imponiéndose la desconfianza, ¿no? Yo creo que sí, es más, incluso tengo serias dudas de que tenga sentido que pueda hablarse de empresas de confianza, porque han firmado un acuerdo partiendo de la presunción de buena fe, ¿verdad?, respecto de otras que no hayan alcanzado este acuerdo. Sinceramente es una materia cuando menos compleja, ¿no?, el hablar de confianza o desconfianza. Yo partiría de la base de que hay que confiar un poco más en los contribuyentes y sus asesores, porque normalmente tratan de hacer bien las cosas. Otra cosa es que con este ordenamiento jurídico tributario tan complejo, pues no resulte sencillo, pero en fin, tender las sospechas sobre quien no ha decidido alcanzar un acuerdo, la verdad, tampoco me parece razonable.
Son protocolos que funcionan escasamente, me parece. ¿Cuáles son los procedimientos que se siguen en estos casos? ¿Cómo han ido evolucionando? Hablaba antes de que se ha perdido la palabra. En estos momentos el asesor fiscal muchas veces recibe la llamada del cliente, ¿no? del contribuyente o del obligado tributario que se dice ahora, porque hemos ido también elevando el tono en nombre de la persona que paga sus impuestos o que deja de pagarlos. Y realmente pues es un sobresalto, ¿no? ¿Cómo está esa situación? Bueno, en realidad, Xavi, la verdad es que yo prefiero la calificación de obligado tributario porque encaja mejor con las circunstancias propias de una imposición característicamente coactiva, ¿no? De hecho, cuando la Ley 198 trajo la calificación de contribuyente, podía inducir a una cierta confusión porque da la impresión de que el que contribuye lo hace voluntariamente y obviamente estamos muy lejos de un marco voluntario, sino de un marco claramente y manifiestamente coactivo. En cuanto a las relaciones, pues las relaciones siguen siendo ciertamente frías, ¿no? En el sentido, las relaciones y sobre todo las comunicaciones, ¿no? En el sentido de que cuando a un cliente le llega una notificación de la agencia tributaria, siempre tiene la sensación inexorablemente de que vienen malas noticias, ¿no? Y ciertamente además insisto en un lenguaje que para el contribuyente suele ser inaprensible, de ahí la necesidad de que seamos los profesionales, asesores que nos dedicamos a esta materia, los que entre otras cosas como primer pronunciamiento tengamos que traducir o tratar de interpretar el lenguaje cuando somos capaces de hacerlo, que no es sencillo, para que el contribuyente entienda lo que se le pide o en qué situación se encuentra, ¿no? O qué expectativas de destino tiene tras la intervención. ¿Hay algún asesor fiscal que sea capaz de saber, ya no digo de leerse, sino de saber todo lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado, todo lo que se publica de otras instituciones como por ejemplo tributos o los TEA o pues tantas y tantas instituciones que van soltando o circulares? Yo no dudo de la existencia de genios, pero no tengo la suerte de conocer ninguno. Normalmente se publican en los boletines oficiales de forma digital desde hace años, como sabes de sobra, pero se publican 1 millón y pico de páginas anuales. Es imposible alcanzar el conocimiento de toda regulación. Es más, el conocido aforismo de que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, el ignorantia lex non excusat, empieza a perder fuerza, porque yo entiendo que, como decía don Federico de Castro, en realidad se parte de la base de tratar de alcanzar una mejor realización del derecho, pero claro, el derecho está alcanzando tales dimensiones que es sencillamente imposible. Es un nemo tenetur, ¿no? Ad impossibilia nemo tenetur, ¿no? Y empezamos a vernos ya desde hace mucho superados por el exceso de normativa tributaria que ni siquiera conocen bien a veces los que la promueven, ¿no? Las cosas como son. ¿Por qué es imposible, entre otras razones? Últimamente las cifras de los TEA, de los Tribunales Económicos Administrativos, han mejorado. ¿Cuál es la situación que se encuentra un asesor fiscal cuando tiene que entrar por esa vía? Bueno, vamos a ver, yo creo en los tribunales económico-administrativos, creo que tienen la utilidad, primero son de acceso libre y gratuito, ¿no? Bueno, cuando digo libre realmente no me refiero en el sentido voluntario, porque hay que pasar por ellos para acceder a la jurisdicción. Libre en el sentido de que uno puede decidir litigar o comenzar un litigio sin perjuicio del recurso potestativo de reposición a través de los tribunales económico-administrativos. Creo que son un filtro útil. Creo que en algunos casos se puede decir que están mejorando el contenido de sus resoluciones. Creo que además, ante la falta de evidente medios que tenían, ahora se están viendo reforzados y eso se está notando. Pero no obstante, no cabe duda de que la dependencia orgánica del Ministerio pues también deja su impronta en muchas de sus resoluciones. De ahí que haya que fiar también muchos de los asuntos a la jurisdicción contencioso-administrativa, cuando no, incluso si cabe, porque encaje dentro de los presupuestos habilitantes al recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
pero son órganos útiles que hacen una primera criba en muchas ocasiones que desde luego pues hay que encomiar cuando eso sucede, ¿no? Cada vez podemos ver las cifras de que van creciendo los litigios en la vía administrativa, y lo que está también claro es que muchos de estos litigios se alargan en el tiempo porque bueno, pues, se van recurriendo y llegan, ahora parece que ya no tanto como antiguamente, hasta el Tribunal Supremo, pero prácticamente, ¿no? Realmente es útil el recurrir, porque entre otras cosas estamos viendo que quien no recurre se queda fuera de muchas de las decisiones que se adoptan con vistas atrás, ¿no? Sobre todo de interpretaciones de la agencia tributaria. Bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a ver, ¿recurrir es útil? Bueno, evidentemente, si partiendo de la premisa de que la administración tributaria, y siguiendo con, digamos, esta integración cada vez más intensa del derecho a una buena administración, que significa o implica también un derecho a una tutela administrativa efectiva, pues partiendo de esa premisa, ¿no?, de que la administración no actúa en defensa de algo propio, en defensa de algo suyo, sino en defensa del interés general y sujeta naturalmente al ordenamiento jurídico, en realidad no haría falta litigar si no fuera porque honradamente, dentro de las posibilidades interpretativas que la maraña normativa permite, la Administración siempre suele acogerse a la que más le beneficia, es decir, actúa pro domo sua, siempre dentro de esa interpretación amplia que suelen permitir las normas. A partir de ahí, recurrir, naturalmente, es la única opción si no se está de acuerdo con el resultado de la actuación administrativa. No es que sea mejor o peor. Lo cierto y verdad es que la Administración, y ahí están las estadísticas, pierde muchos pleitos. Es que pierde muchos pleitos. Primero, ante los tribunales económico-administrativos, en la vía de revisión de la validez de los actos administrativa, y luego también ante la jurisdicción contenciosa, por no mencionar al Tribunal Supremo. Por algo será. Algo, y ese es un filtro de calidad, en realidad. Es verdad que se recurre muy poco respecto de la cantidad de actos que se producen, pero los actos que se recurren, y ahí es donde está el filtro de calidad, suelen ganarse, con lo cual es útil recurrir, naturalmente, cuando uno no está conforme con la actuación producida, con la regularización que le haya practicado. Pero te diré más, es que con la jurisprudencia, constitucional, que se viene formando, limitando los efectos de las sentencias a aquellos que no han impugnado las actuaciones correspondientes, pues prácticamente es que hay una incitación, ¿verdad? Es toda una invitación en regla al recurso, ¿no?, a la impugnación y a la objeción, en definitiva, con lo cual, francamente, sí, se dan las circunstancias idóneas para recurrir, cuando uno no está de acuerdo, naturalmente, con lo que le ofrecen, ¿no? ¿Y qué es lo que más se recurre en estos momentos? La verdad es que se recurre en toda clase de actos. No podría decirte en el ámbito del IRPF, se recurre toda clase de actuaciones, porque, insisto, hay interpretaciones, pero siempre al final hay lugares comunes, ¿no? Comune loci, ¿no? Como por ejemplo, pues que si los gastos deducibles, que si deducciones en la cuota, en fin, pero no puede hablarse en realidad de algún aspecto especialmente polémico, salvo que entremos naturalmente digamos, en la relativamente novedosa, ya no tanto tendencia de la Administración a la entrada y registro en domicilios constitucionalmente protegidos o en aparatos electrónicos con contenido también protegido por los diversos derechos que amparan la intimidad. Pero la realidad es que debido a esta maraña normativa y a esta dificultad de su interpretación y a esta variable a la que me refiero, en que la Administración, cuando puede hacerlo, se acoge a la interpretación que más le beneficia, pues francamente los litigios son de todos los colores, si me permite la expresión. Hay una cierta policromía impugnatoria. Está claro. En el caso de las decisiones de Hacienda, por ejemplo, hemos estado viendo últimamente que se había generalizado el tema del uso de sociedades, ¿no? Todas se consideraban sociedades interpuestas.
Ha habido alguna sentencia de algunos jugadores de fútbol en que le han dado la razón al contribuyente. Ese es un aspecto también que está generando polémica, ¿no? Naturalmente, bueno, para empezar, a mí cada vez que en un acto administrativo leo la expresión sociedad interpuesta en un tono peyorativo, no dejo de sorprenderme, porque todas las sociedades se interponen. Las sociedades, de hecho, se interponen entre los socios, sus órganos de gobierno y el mercado, ¿no?, en conexión con el producto que venden, con lo cual, a partir de aquí, efectivamente, se ha generado una problemática normalmente anudada a la estructura de las compañías, su mayor o menor estructura, que empezó por la simulación, en el sentido de que, en fin, se tenían por simuladas sociedades con escaso contenido, pero bueno, ahí tenemos la sentencia del Tribunal Supremo de Xabi Alonso, donde ha puesto un poquito de orden, ¿no?, porque las sociedades, si las sociedades existen, si están legalmente constituidas, hablar de simulación resulta algo complicado, ¿no? A partir de ahí se ha ido variando, digamos, la forma de penetración o de ataque hacia el marco de las operaciones vinculadas. Pero claro, al final, para encontrarnos con un resultado parejo, consistente básicamente en levantar el velo de la sociedad, imputando los beneficios a la persona física que, según Hacienda, está detrás por falta de estructura o de contenido societario o corporativo. Hombre, ciertamente desde el año 2002, por conducto de la Ley 46/2002, si mi memoria no me traiciona, se eliminó del panorama jurídico la transparencia fiscal. A partir de aquí, cualquier otra fórmula que implique transparentar sociedades me parece que resulta ciertamente cuestionable, hasta el punto de que se está cuestionando el derecho de sociedades en sí. Es decir, oiga, es que está para algo, como por ejemplo, entre otras cosas, para limitar la responsabilidad. No se trata de un vehículo para ahorrar impuestos, en todo caso para diferirlos, y como mucho, pero desde luego no termina de resultar idóneo para ahorrarlos, y a partir de ahí tiene otras ventajas que, en mi opinión, se están soslayando y no se están tratando con el rigor merecido. De todas formas, la digitalización va a traer, y no tardando nada, porque ya hay reglamentos como el Verifactu que van a obligar a que los propios autónomos hagan sus facturas y tal, ya en el servidor de Hacienda, o pagando a una plataforma que se lo haga, ¿no? Vamos a ver, vuelvo a lo que dice el artículo 3.2 de la Ley General Tributaria, consciente como soy de que no se aplica, pero es que habla de la limitación de los costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales. Y como decíamos antes, el problema es precisamente que sucede radicalmente lo contrario. Es que cada vez son mayores las obligaciones formales, hasta el punto, como dices, de que la siguiente pretensión es que se integre incluso directamente por conducto de plataformas de la agencia tributaria la facturación. A mí me parece que estamos desbordando con mucho las posibilidades que tienen los contribuyentes, que no lo olvidemos. Se trata de que produzcan, se trata de que generen recursos y alleguen recursos a sus propios negocios, no de que trabajen prácticamente en exclusiva al servicio de la administración tributaria, que parece que es lo que se pretende con tanto nivel de control. Y yo creo está bien, es decir, la administración tributaria existe para que se cumpla, en definitiva, para conseguir tratar de alcanzar el cabal cumplimiento de las obligaciones tributarias, pero estamos llegando a unos niveles de control exacerbados que yo creo que generan demasiado coste indirecto y pueden acabar perjudicando el tráfico comercial habitual al que se deben las empresas, en definitiva, y las compañías. Muy bien, pues seguiremos hablando de este y otros asuntos en otra ocasión. Muchísimas gracias, don Leopoldo Gandarias. Cuando usted quiera, querido Xavier. Ha sido un placer. Gracias.